Ok, bien, muchas gracias. Sí, es que en ocasiones yo sé que no pueden hablar algunos y tienen su micrófono cerrado, pero sí me interesaba saber si me escuchaban bien. Ya usted le escuché muy bien. Bueno, pues miren, vamos a seguir adelante con lo del curso y vamos a empezar a ver operaciones algebraicas. Lo primero que habíamos visto era identificar términos. Ya sabemos que un término está separado por un signo positivo, un signo negativo o bien alguna otra operación como la división, la multiplicación. Cada uno de esos signos nos está separando lo que lleva un término. Y un término puede estar acompañado por X cantidad de número desde el 1 hasta N, pero nunca el 0. Y también puede estar acompañado por una literal, por 2, por 3, por 4, por X cantidad de literales, y cada una de ellas puede tener exponente 1, exponente 2, 3, 4, y pueden estar combinados esos números. Algunas pueden tener exponente 2, en otra expresión puede hacer que una letra tenga 1, otro que tenga 3, etcétera. Entonces, lo que a nosotros nos va a interesar es identificar términos. Y de acuerdo a los términos que tengamos en una expresión matemática, nosotros vamos a poder sumar, restar, dividir o multiplicar. Y vamos a comenzar primero con la suma. Nos dice que la suma o adición es una operación que tiene por objeto reunir dos o más expresiones algebraicas llamadas sumandos en una sola expresión algebraica. En aritmética la suma siempre significa un aumento, pero en álgebra la suma es un concepto más general, pues puede significar un aumento o disminución, ya que las sumas algebraicas pueden involucrar el equivalente a una resta en aritmética. Recuerden que nosotros siempre que estemos sumando, vamos a sumar de manera algebraica. Eso quiere decir que puede tener un signo negativo, y aunque nosotros digamos que es una suma algebraica, sabemos que si tenemos un signo positivo y uno negativo, necesariamente hay que restar y va a tener el signo del elemento que sea mayor. Y tenemos ahí la regla. La regla para sumar dos o más expresiones algebraicas es escribir unas a continuación de las otras con sus propios signos y se reducen los términos semejantes si los hay. Igual que en todas las operaciones que hemos estado realizando, trabajar con sumas más pequeñas, trabajar con exponentes más pequeños siempre es mejor, pero no podemos simplificar elementos que estén sumando. Solamente podemos simplificar los exponentes de las literales, ya sea en sumas, en multiplicación, división o potencia. Y vamos a ver ahí el primer ejemplo. Tenemos ahí el ejemplo de A menos B, 2A más 3B menos C, y menos 4A más 5B. Si a nosotros nos dicen que sumemos esos términos o esas expresiones, debemos de separarlos. Mi primera operación es A menos B. ¿Y cómo lo voy a identificar? Con esta comita. Si yo aquí tengo una coma, quiere decir que hasta ahí es un término. Aquí yo tengo que lo está separando la letra I, ahí tengo otro término. Entonces tengo tres expresiones, A menos B, 2A más 3B menos C, y tengo otra expresión, menos 4A más 5B. Cada una de esas expresiones, para colocarlas como sumandos, yo puedo utilizar los paréntesis para separar lo que yo tengo ahí con la comita. En lugar de tener comita, voy a colocar unos paréntesis. Esto lo hacemos al principio, aunque ya con la práctica podríamos estar eliminando los paréntesis, pero vamos a irnos por partes. Y voy a colocar dentro del primer paréntesis mi primera expresión, A menos B. Y para separarlas, yo necesito colocar aquí un término. Estamos hablando de sumas y por eso estamos colocando ahí el signo de sumar. Mi siguiente expresión es lo que está después de la coma. Entre paréntesis, 2A más 3B menos C. Cierro mi paréntesis. Y luego tengo otra suma porque estamos hablando de que vamos a sumar algebraicamente. Y dentro del paréntesis se va a ir la cantidad, su expresión, con todo y signos. Entonces voy a tener menos 4A más 5B. Y ahora sí, ya tengo acomodados mis elementos. Ahora sí voy a sumar algebraicamente. Para ello, yo tengo que considerar qué elementos tienen A, qué elementos tienen B y qué elementos tienen C. Y tengo que tener cuidado de los signos. Los signos nosotros no los vamos a modificar,
solamente que estemos restando, pues entonces tendríamos que cambiar el signo a todo lo que está dentro del paréntesis, pero en este caso estamos hablando de sumatorias. Y voy a colocar entonces mis expresiones. A menos B más 2A más 3B menos C menos 4A más 5B. Solamente las estoy pasando en la parte de abajo. Y ya cuando los tenga acomodados, voy a ir sumando los que sean iguales. Voy a comenzar con la A. Tengo aquí un elemento A. Voy a buscar en mi expresión a ver qué elementos tengo y tengo que cuidar el signo que le acompaña. Entonces, ahí tengo más 2A. Otro elemento que tiene A es este, menos 4A. Y entonces, ustedes pueden ir tachándoles, poniéndole un circulito, algo que identifique que ya los consideraron para no repetir, porque vamos a ver casos donde tenemos términos muy grandes, aunque sean muy sencillas las operaciones, y eso nos confunde, porque cuando tenemos toda una hilera con letras y numeritos, puede hacer que a la larga nos equivoquemos y dejemos algún término sin sumar o sin restar. Entonces, siempre ustedes tienen que irle marcando. Ahorita me imagino que lo están haciendo al lápiz. Márquele allí. Vamos a sumar. Más A, más 2A, me va a dar 3A. Menos 4A va a ser menos A. Y tengo que colocarle el signo que le corresponda a de esa sumatoria. Como menos 4A es mayor que más 3A, entonces me va a quedar menos 1A. El 1 como coeficiente se omite, no se coloca ahí como coeficiente, sobreentendemos que es el 1. En la expresión tengo otros elementos, tengo menos B, más 3B, más 5B. ¿Cuánto me da? Menos B más 3B me quedan 2B, más 5B me quedan 7B. Entonces voy a escribir más 7B. Y por último tengo la C. También tengo ahí el elemento C con su signo negativo. Y entonces toda esa expresión que yo tenía al inicio va a ser igual a menos A más 7B menos C. Entonces, si se fijan, estamos nosotros sumando términos que sean semejantes. Yo no puedo sumar la A con la B. Tampoco podría sumar una cantidad que tenga, por ejemplo, 4A cuadrada más 5A. ¿Por qué no la sumo de manera directa? Porque el 5A cuadrada no es igual en su literal a la A. Tal vez si yo estuviera sumando solamente los exponentes, entonces sí, pero estoy sumando. Entonces, yo tengo que hacer primero ahorita mis sumas con términos que sean semejantes. Y les repito, yo no puedo sumar a cúbica con un elemento que tenga, por ejemplo, 3A, ¿sí? Porque las A no son iguales. Una sería el cubo y otra tendría exponente 1. Y es como si yo sumara manzanas verdes con manzanas rojas. Aunque las dos sean manzanas, solamente tengo que sumar las que me den del color rojo o las que me den del color verde, a menos que me dijeran en casos especiales que sumara todas las manzanas, incluyendo los diferentes tipos. Pero aquí vamos a contabilizar términos semejantes. Nos dice que en la práctica se pueden colocar los polinomios unos debajo de los otros, de modo que los términos semejantes queden en columna. Se hace la reducción de estos separándolos unos de otros con sus propios signos. Y esto es muy común que lo veamos y es más sencillo para nosotros. Ustedes tienen aquí nuestra sumatoria de los términos que habíamos visto anteriormente. ¿Qué pasaría si nosotros las acomodamos por parte y en orden? Bueno, eso es mejor para ir cogiendo práctica. Siempre es mejor hacerlo por pasos y ya después ustedes mismos los pueden ir eliminando algunos pasos. Mi primera expresión es A menos B. Mi siguiente expresión es más 2A más 3B menos C. Debajo de la A tengo que colocar el término que le corresponda con referencia a y me va a quedar 2A abajo de B más 3B y como no tengo C, pues voy a colocar aquí menos C. En el siguiente término tengo menos 4A más 5B. Voy a colocar debajo de A menos 4, debajo de B más 5. Y ahora sí, tengo ahí de manera más sencilla mis sumatorias. Es lo mismo que hicimos en la parte de arriba, pero aquí de alguna manera tenemos el ejemplo que está más explicado y que nos puede confundir menos y a la larga pues nos va a dar mejores resultados mientras practicamos. Entonces tiene la operación más A más 2A me da 3A, menos 4A me da menos A. Con referencia a las B, tengo menos B más 3B, 2B, más 5B, 7B, y por último tengo C. Nada más en un solo término tengo la C y la coloco tal cual está con el signo que le corresponda.
Y de esa manera nosotros vamos haciendo nuestras sumatorias y van a ir viendo ustedes cómo en un término podríamos tener en ocasiones las mismas literales. Pero si yo tengo otra expresión, puedo tener una que coincida y otras que no coincidan, como en el ejemplo que tenemos enseguida. Tengo 3m menos 2n más 4. Esa es una primera expresión. La siguiente es 6n más 4p menos 5. Otra expresión diferente. Y tengo la tercera, 8n menos 6 y m menos n. Si se fijan, tengo 4 expresiones. La primera, como es la primera, pues es la que va a llevar la base. De antemano, pues ustedes están fijándose cuántas literales diferentes son para dejar los espacios correspondientes. O igual lo pueden poner a la derecha, pero generalmente se acostumbra que todos los números que no tengan literales sea la última columna. Ya depende de ustedes cómo lo quieran ir acomodando. Y entonces tenemos ahí nuestra primera expresión, 3m menos 2n y 4. Dejamos ahí un espacio porque ya nos dimos cuenta que también había una p. La siguiente expresión tiene 6n más 4p. Yo no puedo colocar este 6n debajo de 6m. Tengo que colocarlo debajo de donde tenga el término que sea semejante, en este caso corresponde a la n. 6n más, aquí había un espacio diferente porque ya nos habíamos fijado que también teníamos p. Y el último término es menos 5. Nuestra siguiente expresión es 8n menos 6. Debajo de las n pongo el 8 y debajo del número pongo el menos 6, con el signo que le corresponda. Luego tengo m menos n. Debajo de las m pongo la m, debajo de n pongo menos n. Y ya tengo ahí sumando, ya tengo ahí bien representadas mis sumas con sus términos que le correspondan. La m debajo de las m. Todas las n están juntas verticalmente, sigue la p y luego todos los coeficientes que no tienen literales. Y entonces ya hago mi sumatoria. 3m más 1m me da 4m. Menos 2n más 6n, llevo 4n. Más 8n, 12n. Menos 1n, me quedarían 11n, con su signo positivo. P nada más lo tengo en un solo término, en una sola expresión, y entonces lo voy a poner hacia abajo con el signo que le corresponda, más 4P. Y luego sumo mis números, más 4 menos 5 menos 1, menos 6 menos 7. Y este sería mi resultado de la operación que yo tengo en la parte de arriba. Fíjense cómo se simplifica. Después de tener tantos numeritos y coeficientes y literales, solamente me va a quedar 4m más 11n más 4p menos 7. ¿Hasta ahí algún comentario? No, maestro, no. ¿No? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias. Continuamos con los siguientes ejemplos. Ahorita vamos a ver las restas, ¿eh? Cuando se habla de resta sustracción en una operación que tiene por objeto dada una suma de dos sumandos minuendo y uno de ellos sustrayendo, hallar el otro sumando, resta o diferencia. Es evidente que la suma del sustraendo y la diferencia tienen que ser el minuendo. Y es la prueba que nosotros hacíamos hace mucho cuando teníamos en primaria que nos decían, haga la prueba de la resta. Ya sabíamos que el resultado de la resta, de lo que estábamos restando y el resultado sumando nos debe de dar nuestra primer cantidad, la cantidad más grande. Bueno, aquí vamos a hacer exactamente lo mismo, pero nos vamos a fijar en el signo. Cuando a mí me den una cantidad y me digan que restemos, yo tengo que colocar, como en este caso, un signo negativo. Y entre paréntesis, todo lo que me estén indicando. Solamente que este signo negativo le va a afectar a cada uno de estos términos. Cuando yo los quiera sumar algebraicamente, tengo que cambiar el término que le corresponda a todo lo que está en el paréntesis. Vamos a ver el primer ejercicio. 4x menos 3y más z, restar 2x más 5z menos 6. Coloco mi primera expresión. 4x menos 3y más z menos, porque aquí me están diciendo que restemos, menos, paréntesis, 2x más 5z menos 6. Cuando yo tenga este menos y quiera hacer mis sumas algebraicas, todo lo que está en el paréntesis hay que cambiarle de signo. 2x es positivo, lo tengo que colocar negativo. 5z es positivo, lo coloco negativo. Menos 6 es negativo, lo coloco positivo.
Y de esa manera yo ya puedo hacer mis restas correspondientes. Igual, lo pueden hacer en forma vertical. Cuando son pequeñas cantidades, cuando tenemos pocos términos, igual lo podríamos hacer en forma horizontal y no nos reburujaríamos tanto. Pero cuando tenemos muchos términos, muchas expresiones, entonces sí es bueno hacerlo en forma vertical. Aquí ustedes observan que son poquitas nuestras expresiones y tenemos poquitos términos. Entonces vamos a marcar lo primero que vamos a sumar. Por orden de nuestras letras vamos a sumar primero las X y aquí las voy colocando con todo y su signo. 4X menos 2X, restándolas ya algebraicamente me va a quedar 2X positiva. ¿Sí? Estoy 4X menos 2X, 2X positiva. El siguiente término, menos 3Y. ¿Tengo en mi expresión otra Y? No. Entonces la coloco tal y como está, menos 3Y. Me paso a la Z. Más Z menos 5Z me va a dar menos 4Z. Lo coloco ahí. Y por último, los números que no tienen literales. Y entonces nada más tengo en este caso un 6, ahí lo coloco un 6. Y este resultado de 2X menos 3Y menos 4Z más 6 es el resultado de este ejercicio. Si se fijan, es todo el ejercicio completo. Y nada más nos va a dar como resultado lo que tengo en la parte de abajo. De esa manera vamos a estar haciendo nuestras sumas y nuestras restas. En las sumas, en las restas, divisiones, multiplicaciones, también tenemos coeficientes que tienen fracciones. El procedimiento es exactamente el mismo, solamente que igual como lo hicimos en matemáticas, cuando son sumas o restas, hay que sacar como un denominador. Cuando son multiplicaciones de los coeficientes que tengan las mismas literales, igual se siguen las mismas reglas. Cuando son multiplicaciones, se multiplica numerador por numerador, denominador por denominador. Y vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos aquí el ejemplo, restar menos 4a cúbica b cúbica menos 1/10 de ab más 2/3 de a cuadrada b cuadrada menos 9 de la cantidad que viene aquí. Si se fijan es menos 8/5 de ab más 1/6 de a cuadrada b cuadrada menos 8. ¿Cuál va a ser la parte que tenga como positiva y cuál va a ser la parte que yo tenga como negativa? Fíjense bien, nos dice restar esta cantidad de esta otra. ¿Cuál es el minuendo y cuál es el sustraendo? Es como si yo les dijera restar 6 de 10. ¿A quién le van a cambiar el signo? ¿Al 6 o al 10? Al 6, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, ajá, muy bien, al 6. ¿Por qué? ¿Por qué le vamos a restar al 6? Porque la indicación me la están dando. Restar 6 al 10. Quiere decir que yo tenía 10 corcholatas, 10 peras, 10 botones, y a esos 10 yo les voy a restar 6. Y ese 6 puede hacer que en mi expresión matemática lo tenga como signo positiva o lo tenga como signo negativo. Entonces, si aquí me dice que es menos 6, pues quiere decir que ese 6 en un inicio era positivo y yo nada más se lo estoy restando porque no me dicen más, me dicen menos 6. Así lo vamos a hacer también aquí. La cantidad grande, la primera cantidad que yo tengo es menos 8/5 de AB más 1/6 de A cuadrada, B cuadrada menos 8. Y a esa cantidad yo le voy a restar menos 4 A cúbica, B cúbica, menos 1/10 de AB más 2/3 de A cuadrada, B cuadrado. Y esta cantidad que yo estoy restando, cuando yo la pase al término y coloque ahí mis términos para sumar o restar algebraicamente, yo tengo que cambiarle sus signos, porque es como si yo tuviera menos paréntesis de toda esa cantidad. De tal manera que cuando yo cambie esos signos, el menos 4a cúbica b cúbica me va a quedar con signo positivo. El siguiente término, 1/10 de AB me va a quedar positivo. Fíjense bien, aquí estaba negativo y aquí lo estoy colocando positivo. El siguiente término me dice que son 2/3 de A cuadrada por B cuadrada. Tengo que buscar en dónde está ubicado el A cuadrada y el B cuadrada. Yo no lo puedo colocar ni en el AB ni debajo del número. Tengo que buscar en donde tenga estos literales que sean semejantes.
Y entonces aquí me quedaría debajo de la a cuadrada b cúbica menos 2/3. Si aquí está positivo, acá lo coloco negativo. Y por último el término menos 9. Si aquí está negativo, acá lo voy a pasar positivo. Y de esa manera que yo ya tengo acomodados mis literales con los términos que son semejantes, puedo hacer mis operaciones. De antemano sabemos que cuando estemos sumando o restando cantidades que tengan denominadores diferentes, tenemos que sacar un común divisor. Así como lo hicieron en matemáticas, en aritmética, en las clases anteriores, así lo vamos a hacer aquí. Solamente que tenemos que acompañarlo, perdón, de las literales que estén ahí marcadas y comenzamos a hacer nuestras sumas. 4a cúbica, b cúbica, no tienen con quién sumar ni restar, lo ponemos tal como está. El siguiente término, un sexto, esto lo hacen ahí en su cuaderno, un sexto menos 2/3 de a cuadrada, b cuadrada. Ahí tengo un sexto y tengo dos tercios. ¿Cuál sería el común denominador para iniciar a hacer nuestras operaciones? ¿Cuál sería su común denominador de un sexto menos 2/3? Sería el 6, ¿eh? Sería un sexto más 2/3 sería un 6. Un 6 es el común denominador. Ahora, ese 6, igual como lo hicimos, 6 entre 6 les va a dar 1. Por 1 les va a dar 1. 6 entre 3 les va a dar 2, menos 2 les va a dar 4. Y vamos a sumar algebraicamente. 1 menos 4 les va a quedar 3 sobre 6. Y se puede simplificar esa expresión. Puede tener tercera. Tercia de 3, 1. Tercia de 6, 2. Y les va a quedar como resultado menos 1/2 de a cuadrada, b cuadrada. Déjenme ver si pueden aquí escribir para que lo escriba alguno de ustedes. Bueno, entonces fíjense bien. Esa operación que está en la parte de arriba, aquí se las voy a... bueno, está muy... Aquí vamos a hacer. Este que tengo aquí como 6 denominador y tengo un 3, lo vamos a hacer igual como lo hicieron en las clases anteriores. Es el 6 el común denominador. 6 entre 6 me va a dar 1. Por 1 que tengo en el numerador, pues me va a dar 1. 6 entre 3, aquí se los estoy marcando con el lapicito, me va a dar 2. Por menos 2 me va a dar menos 4. Hago mi operación y como resultado me va a quedar menos 3 sextos. ¿Puedo simplificar? No tienen mitad, pero sí tienen tercera. Tercia de 3 me va a dar 1. Como es negativo, le voy a poner negativo 1. Abajo, 6 entre 2 me va a dar, perdón, sí, 6 entre 3, perdón. 6 entre 3, este es el denominador, ¿eh? 6 entre 3 me va a dar 2. Perdón, pero ya estoy en la parte de acá. Discúlpenme, muchachos, me estaba regresando a hacer la operación del denominador, pero ya la tenemos, ¿eh? Me regreso, ¿eh? Aquí el común denominador era 6. 6 entre 6 me va a dar a 1. Por 1 que está aquí en el numerador, ya lo tengo aquí escrito. 6 entre el denominador que tengo un 3, me va a dar 2. Por 2 que tengo aquí como numerador, me da 4. En total me da menos 3 sextos. Esta cantidad no tiene mitad, pero sí tiene tercera, y es donde nos habíamos quedado. Tercera de 3, 1. Tercera de 6, ¿cuánto viene siendo? 2. Y este un menos un medio es el que yo tengo en esta parte. Déjale cambio de colorcito para escribírselo. Esto que está aquí, este medio, es el que aquí me dio de la operación. A ver, ¿hasta ahí hay alguna duda? No, maestra. ¿No? Ok, seguimos adelante. Voy a sumar algebraicamente menos 8 quintos más un décimo. Igual, yo no los puedo sumar de manera directa porque aquí tengo un 5 y acá tengo un 10, pero sí puedo sacar su común denominador para esa expresión. Déjenle cambio de colorcito. Lo voy a hacer en la parte derecha. El común denominador de 10 y de 5, pues va a ser 10. Ahí lo coloco. 10 entre este 5 que está aquí se lo estoy marcando, me va a dar 2. Por 8 me va a dar 16 con signo negativo. El siguiente término, 10 entre este 10 me va a dar 1. Por 1 que tiene su numerador, pues me va a dar 1 con signo positivo. Hago mi operación, allí me va a quedar menos 16 más 1, ¿cuánto me va a quedar? Menos 15. ¿Qué tengo que tener como denominador? El 10. ¿Esa cantidad se puede simplificar? Sí. ¿Tiene tercera? No, ¿verdad?
Porque nada más el de arriba tiene tercera, pero el de abajo no. ¿Tiene quinta? Sí. Entonces voy a sacar quinta. Quinta de 15, ¿cuánto me va a quedar? 3. Ahí lo voy a poner, menos 3. Quinta de 10, ¿cuánto me va a quedar? 2. 2. También lo pongo aquí. Ese número que acabamos de encontrar es el mismo que ustedes observan, ahí se los voy a marcar en esta parte. ¿Sí? Con la literal que le corresponde, en este caso sería AB. Más el valor de los números. Los números, tengo menos 8 más 9, me va a quedar más 1. Y ahí me salté un pedacito, ve aquí, a lo mejor este de aquí. Es que ahorita se los pongo bien. Ahí me había puesto de más, yo lo había puesto de más. Bueno, ya no me dejó escribir, déjeme. Ahora sí. Entonces vamos a marcar aquí porque me había pasado un poquito. Ahí está. ¿Ahí hay dudas? No, maestra. ¿No? ¿Todo claro? Muy bien. Ya tomaron nota porque cuando cambie la página se borra. ¿Sí? Muy bien. Entonces continuamos con otro ejercicio. Ahora vamos a ver la multiplicación. Igual que en todas nuestras operaciones, nuestros signos de multiplicar siempre van a ser las mismas propiedades. Más por más nos da más por menos menos, menos por más menos por menos más. Y también ese signo le va a afectar a todo lo que esté dentro del paréntesis que nosotros estemos multiplicando. Y acuérdense que podremos tener también dentro del paréntesis algunas sumas. Pero ahorita vamos a ver primero las multiplicaciones de monomios. ¿Cuáles son los monomios? ¿Recuerdan? ¿Cuántos términos tiene un monomio? 1. ¿Se acuerdan cuando vimos la clasificación de los términos monomio, binomio, trinomio o polinomio? Entonces vamos a empezar a multiplicar monomios. Ahí tenemos el primer ejercicio, 2a cuadrada por 3a cúbica. Esto es importante porque muchas veces nos confundimos con las potencias. Y sí, efectivamente tienen las literales una potencia, pero estamos haciendo una multiplicación que es muy diferente a tener una potencia elevada a una potencia. Aquí estamos multiplicando. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en las multiplicaciones? Déjenme nada más para apuntar. ¿Qué vamos a multiplicar? Pues vamos a multiplicar coeficiente por coeficiente. 2 por el coeficiente de A. Nos va a dar 6. Ahí se los voy a marcar. Y como tengo ahí mis términos semejantes, con referencia a la A está elevado al cuadrado y A está elevado al cubo. Cuando tengo la misma letra, estos exponentes yo los puedo sumar. Y entonces me va a quedar 2 más 3 me va a dar 5. Y mi resultado va a ser 6A a la quinta. ¿Por qué? Porque tengo la misma literal, tengo diferentes exponentes y los puedo sumar. Los coeficientes se van a multiplicar y los exponentes se van a sumar. Todo eso se va a respetar cuando nosotros estemos haciendo también multiplicaciones de monomios por polinomios. Es el mismo caso y las mismas reglas. Los resultados de nuestros coeficientes van a tener siempre la misma regla. Más por menos menos, menos por más menos y menos por menos más. Exactamente igual como lo hemos estado haciendo. Al igual que todas las operaciones de aritmética, tienen sus mismas propiedades las multiplicaciones algebraicas. Y vamos a ir la propiedad de la conmutativa y la de los exponentes. Tenemos aquí el término de multiplicar, ahí nos lo están marcando. 3a, a cuadrada por b, va a multiplicarse por un factor llamado menos 4b cuadrada x. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A multiplicar. ¿Qué es lo primero que vamos a multiplicar? Nuestros coeficientes. ¿Cuáles son los coeficientes? Los números que acompañan a las literales. Para nuestro caso, vamos a tener ahí que este 3 se va a multiplicar, bueno, ahí me lo cambió. Este 3 se va a multiplicar por este 4.
Y al multiplicar 3 por 4 me va a dar 12. ¿Pero qué signo debo de tener? Tengo positivo del 3 y negativo del 4 menos 12. Como son monomios las dos cantidades, me voy a fijar si tenemos letras que sean comunes. A cuadrada es común solamente en este término, aquí. Y no la tengo en el otro término. Por lo tanto, la voy a colocar tal y como está aquí, al cuadrado. Me paso a la siguiente letra del término, que es la B. B con exponente 1, pero en el siguiente término también tengo una B, solamente que esa B está elevada al cuadrado. Entonces, yo aquí tengo una B a la potencia 1 y tengo otra B a la potencia 2. ¿Qué dijimos que íbamos a hacer con los exponentes de las letras que fueran iguales? Se ¿Qué suman. dijimos? Ajá, a sumarlas. Por lo tanto, 1 más 2, ¿cuánto me va a quedar? 3. Y aquí lo escribo. El siguiente término tiene una X, el primero no la contiene. Y entonces la voy a colocar así como está la X. Y entonces mi resultado me va a quedar menos 12 a cuadrada por B cúbica por X. ¿Sí? Si se fijan, es sencillo, estamos multiplicando monomio por monomio. Pero luego vamos a ver también multiplicaciones de monomios por polinomios. Pero el procedimiento es el mismo. No sé si ya tomaron notas porque voy a cambiar la pantalla y se borra. Sí, maestra, adelante. ¿Sí? Vamos a continuar. Vamos a ver ahorita un monomio por un polinomio. Nuestra expresión hasta ahorita es 3x al cuadrada menos 6x más 7. Y todo eso lo vamos a multiplicar por a por x al cuadrado. Déjenme los voy colocando ahí con colorcitos. Voy a separar mis multiplicaciones en factores solamente para identificarlos. Tengo aquí uno y tengo aquí el otro. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar. Siempre acostumbramos a poner a la izquierda el más pequeño porque es más fácil para nosotros distinguirlos, al menos de manera general. Pero si lo dejamos así como estaba al inicio, también es correcto. Para mí es más sencillo colocar siempre el término más pequeño al inicio y el más grande al final, pero ya es a consideración de ustedes. El resultado debe de ser el mismo. Y vamos a empezar a hacer nuestra multiplicación. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues primero voy a multiplicar este término por este término. Cuando termine de eso me voy a pasar al siguiente y luego al siguiente, y si tuviera más cantidades, seguiría con el siguiente. Y entonces voy a empezar con el primero. ¿Qué voy a multiplicar? Pues voy a multiplicar el 4ax por el 3x al cuadrado. ¿Qué me va a dar? 4 por 3 me va a dar 12. Ahí lo tengo. A por x al cuadrado, por x al cuadrado, ¿qué me va a dar? La A no la tengo en este término. La voy a colocar tal y como está aquí. Ahí la tengo, la A. Pero la x tengo aquí al cuadrado y acá también está al cuadrado. Como resultado me va a dar, la sumatoria de esos dos números me va a dar x a la cuarta. ¿Se fijan? Me paso al siguiente término y reviso mis signos que estén acompañando los coeficientes. Le voy a cambiar ahí de color. Y ahora voy a multiplicar 4ax al cuadrado por este término. Pero este término tiene un signo negativo y acá tengo un signo positivo. ¿Sí? Y entonces, más 4 por menos 6 me va a dar menos 24. Fíjense en el signo, ¿eh? Menos 24. En mi expresión tengo 4x al cuadrado por x. La a me va a quedar igual, pero en la x tengo un 2 y en este término tengo 1 como exponente. ¿Sí? Me queda aquí 1, aquí tengo 1. Y entonces como resultado de la sumatoria me va a dar x al cubo. Me paso al siguiente término. El siguiente término es 4ax, no me deje escribir, 4ax
pero ahora va a ser por el 7. Los dos son positivos. Más por más nos va a dar más. 7 por 4 me va a dar 28. Aquí lo tengo, 28. Y no tengo literales en el 7, pero sí las tengo en el 4ax al cuadrado. Entonces nada más las voy a colocar ahí, ax al cuadrado. Y ese va a ser mi resultado de la multiplicación que me están indicando al inicio. 3x al cuadrado menos 6x más 7 multiplicado por 4x al cuadrado es igual a 12ax a la cuarta menos 24ax cúbica más 28ax al cuadrado. Ese fue mi resultado. ¿Hasta ahí alguna duda? No, maestra, todo claro. ¿Todo claro? Muy bien. Nos vamos a pasar al siguiente término. El siguiente término, aquí nosotros lo tenemos y también se los voy a colocar ahí por separado. Vamos a multiplicar ax cúbica por x menos 4a cuadrada x cuadrada más 5ax cúbica menos x a la cuarta. Entonces, todo esto es un término multiplicado por este otro término que está con coeficiente negativo. Si se fijan, está un poquito más grande. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo. Voy a subir un poquito la página. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Ustedes pueden colocar, así como está aquí en esta parte al inicio, ¿sí? O bien la pueden dejar al final, como ustedes gusten. Y entre paréntesis hay que colocar todo nuestro término que lo están indicando aquí. Todo es completo. Ax al cubo por x menos 4a cuadrada por x cuadrada más 5ax al cubo menos x a la cuarta. Todo eso va dentro del paréntesis y empiezan a hacer sus operaciones. El primer término por el primer término. Este término que tengo aquí tiene que estar multiplicado por el segundo y por el tercero y por el cuarto. A ver, hagan esa operación a ver si coinciden con el resultado que tenemos aquí abajo. Sí, maestra, sí me dio ¿Sí les dio lo mismo? Sí. Ah, ok, muy bien. Muy bien, muchas gracias. Entonces, si se fijan, aquí tenemos indicadas las operaciones de cada uno de los factores. Y el momento de estarlas haciendo, hay que sumar algebraicamente los que tengan los mismas literales con sus exponentes iguales. De otra manera, no los podemos sumar, los tenemos que colocar ahí simplemente como el resultado de esas operaciones. Y bueno, ya con esta actividad pueden ustedes empezar a hacer la segunda parte. Ya en la siguiente clase veremos lo que son las divisiones o vamos a ver multiplicaciones con más términos. No sé si tengan dudas. Ya empecé a calificar las actividades correspondientes al ejercicio 6 de la unidad 1 y algunas modificaciones que por ahí me hicieron anotaciones en el examen. Todavía me falta como unos 15, unos 20. No, como unos 15, no sé si están en su grupo, pero yo creo que en el transcurso de hoy, a más tardar mañana, ya tendrán calificado todo. Ya si ya hay alguna duda o algo, pues ahí me mandan un correo, por favor, ¿sí? Ok, maestra, muy bien. ¿Tienen algún comentario antes de retirarnos? No, maestra, quedó todo claro en esta clase. Muy bien, muchas gracias. Pues Muchas entonces gracias. nos saludamos, muchachos, pero de todas maneras estamos en comunicación. Ya si hay alguna indicación sobre cambios, ya saben que se las voy a poner en el foro, que se me hace más sencillo que estar mandando correos así en general. Solo cuando sean casos particulares, bueno, pues sí nos manejamos por el correo, ¿sí? Y pues de mi parte sería todo. Entonces ahí estamos ahí al contacto. Muy bien, maestra, muy buena. Buenas noches.